políticos. No sé si tenés un ratito más, pero tengo la suerte de ya tener sentado a Enrique Sebach, que es un economista que realmente respeto muchísimo y me encanta que hayas podido venir finalmente. Enrique, bienvenido. No, gracias por la invitación. No sabía de tu masoquismo, pero bueno. De verdad, estamos hablando con Federico Aurelio. El miedo de lo que pase, entendemos que a Milei lo recibe una inflación altísima, más alta de la que nos imaginamos, que ahora se disparó más que agosto, y que nos preocupa mucho porque la gente, nos decía Federico, no tiene compás de espera y tampoco tiene manera de estar a la altura, de estar actualizado en relación a la plata, y que estamos tratando de ver cómo se hace un cambio en esta circunstancia, ¿no? Bueno, primero hay que entender que no hubo transición cooperativa en este gobierno. O sea, las cosas que Massa debía haber hecho para que Milei recibiera la situación más suavemente, no está disponible. Yo decía en un artículo, se sentaron a jugar a tomar el té, pero nada más. ¿Vos te referís al encuentro de Alberto y Milei? Todo, que fue porque la verdad es que más. yo no sé si, para ser justo, no sé si Milei lo pidió, pero la verdad es que Massa deja un desastre, porque los últimos meses de su administración agravó lo que ya era muy grave y ni siquiera tuvo ninguna intención de revertirlo en estas semanas, digamos, ¿no? Es decir, interrumpió la... ¿Qué hubiera sido revertirlo para que la gente lo comprenda? Primero, acordate que había un ajuste de tarifas que había empezado, se interrumpió y se congeló por razones electorales. Después se inventó esta historia de una reforma tributaria hecha en 15 minutos, sin pensar, por supuesto... Estás hablando del impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias, esta supuesta devolución del IVA, que no es devolución del IVA, es un subsidio. Bueno, todo eso había que haberlo hecho más razonablemente, ordenadamente. Después armó este zafarrancho de mercado de cambios. Tenés $1 para exportar que sale 600 y pico, y el dólar para importar de 3.50 que no existe. Pero Enrique, esto ya lo venimos conversando, es lo que hace el gobierno de Massa. Perdió, pero quiero decir, las elecciones. Podría, más allá que yo estaba en contra de esta historia, cualquier economista profesional podría entenderlo en el marco de la elección, del camino a la elección. Ahora ya perdió, podía hacerle un trabajo para la patria. Sí, salvando las distancias, Macri y Lacunza hicieron una transición ordenada. Comprendo lo que estás diciendo. ¿Qué sería ahora hacer un trabajo para la patria? Alberto Fernández heredó un Banco Central con reservas, un tipo de cambio razonable, una situación fiscal equilibrada, con la licuación, lo que vos quieras, pero equilibrada. Tuvo un montón de margen para hacer las cosas. El gobierno de Milei hereda todo al revés. Totalmente. Es decir, un déficit fiscal agravado, precios relativos más distorsionados, importaciones que no se pagan, el país paralizado. O sea, la verdad es que el hecho de que la irresponsabilidad de Massa como candidato se entiende. La irresponsabilidad de Massa como ministro o como integrante de este gobierno es una barbaridad. Federico, estamos hablando de que va a ser importante dar señales. Una de las señales de Milei es que el 11 de diciembre dijo que llama a sesiones extraordinarias y que va a presentar una cantidad de leyes para que se debatan y para hacer los cambios. Esa es una buena señal, ¿verdad? Absolutamente, una señal de institucionalidad y de vocación de diálogo, porque todos sabemos que para que en el Congreso se tomen las decisiones de apoyo o de las medidas que él necesita en su gobierno, va a necesitar justamente el diálogo entre los distintos espacios políticos para conseguir el quórum necesario. Por lo tanto, ahí tenemos una buena... Estamos viendo cuáles son las señales que se necesitan para administrar esta crisis. Llega una crisis que es gravísima, que empeora las cosas, que recibe el gobierno nuevo, tiene que hacer un cambio en una crisis que está desatada, con una inflación que está aún más desatada, Enrique. Bueno, sí, lo que pasa es que me parece que la primera señal importante es que todo este ajuste que se ha hecho hasta ahora se hizo en el vacío, contra nada. O sea, le pidieron a la población un esfuerzo fenomenal para nada. Ahora, si se le va a pedir un esfuerzo adicional a la gente, hay que mostrarle el horizonte, que es para algo. Es decir, una cosa que vos te obliguen a pasar por todo este calvario que hemos pasado en estos años para estar cada vez peor, y otra cosa que vos tengas que decir, bueno, miren, heredo una situación terrible, tengo que arreglarla, eso va a tener costos en el corto plazo, pero son costos para llegar acá. Esta es nuestra meta y este es nuestro objetivo. Y me parece que
ese es el mensaje. La gente votó cambio pensando en el futuro, en un futuro mejor, no en cambio para cambiar para nada. Por supuesto. Y me parece que ese es el desafío más importante. La gente, ¿no?, quiere estar mejor, eso es lo que estamos diciendo. La cuestión es cómo se administra esta crisis hasta que se pase esta inflación galopante que sí sabemos que tenemos que atravesar, ¿no? Sí, bueno, no hay además, otra manera. Hay que recordar que hay sectores ganadores en esta situación. ¿Quiénes son los ganadores? Bueno, cuando vos mirás los precios relativos, hay precios que están muy atrasados, son las tarifas, los regulados, etcétera. Hay precios que están, diría, muy adelantados en términos de indumentaria, vestimenta, en una serie de sectores. Entonces, acá hay que sentarse, o sea, en una economía, en una relación política diferente, no lo sé, uno se tendría que sentar con los sectores ganadores y con los ganadores, y bueno, mire, muchachos, yo tengo sobre mi escritorio una perinola que dice todos ponen, digamos, en todas las caras. Ahora hay que poner, no podés seguir pidiéndole que pongan los jubilados licuándole la jubilación o los asalariados licuándole el salario. Acá ha habido ganadores que posiblemente tengan que ganar un poco menos durante un periodo y hay que actualizar precios que están, digamos, reprimidos por este gobierno. O sea, llevamos 20 años con tarifas que no corresponden. Hubo un interregno con Macri que mejoró un poco, ahora había empezado a mejorarlo Massa y se volvió a licuar, seguimos pagando. Hoy lo tienen con la huelga o con las dificultades en el transporte público. La gente está pagando en la provincia de Buenos Aires el 10% del costo del transporte. Entonces, bueno, esas cosas hay que normalizarlas. Por supuesto que hay que tener tarifa social, hay que ayudar a los sectores de menores ingresos, pero hay que reconocer que hay precios que no corresponden. Cualquiera que cargue nafta en Buenos Aires o en la Argentina y compare con lo que costaba la nafta normalmente en la Argentina, un litro de nafta, o lo que cuesta en la región, se da cuenta que aquí estamos viviendo una fantasía de precios que para unos es una fantasía y para otros es una pesadilla, digamos. Federico, me quedo en la cabeza con todo lo que nos has dicho. Igual, de todas maneras, todo lo que nos sirva a todos para ir capeando el temporal va a estar bueno, ¿no? Digo, ¿cuáles son los temas que nos podrían ir tranquilizando? Más allá de las señales que se den en relación a los cambios, ¿cuáles son las cuestiones que tenemos que estar atentos para no entrar en caos, ¿no? Porque de verdad va a ser complicado lo que se viene y la herencia es difícil, es muy difícil. Es un periodo donde va a ser más necesario que nunca la templanza de los argentinos, que veamos que las primeras medidas de gobierno apunten al origen de muchos de los factores que han llevado al desgaste de los gobiernos del actual y de los anteriores, el famoso ajuste del gasto de la política que viene pregonando Milei. Entendemos que será una de las señales que va a tener un acompañamiento masivo por parte de la sociedad, y después, nada, ver cómo se transita con las decisiones, esperemos, lo más inteligentemente posibles en la órbita económica para generar esto que recién comentaba muy bien Enrique Sebach, de los desequilibrios de los precios que existen, pero sin generar una acentuación de la crisis social que ya es bastante grave y que no puede agravarse aún más. Eso, ¿no? es lo que creemos que hay que tener también muchísimo cuidado. Gracias, Federico, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias.